buenos días a todos. Hoy es domingo, día 4 de octubre. Es el domingo 27 del tiempo ordinario. Estamos en octubre, que es un mes dedicado todo él a las misiones y con el patronazgo de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Hoy celebra la Iglesia también la memoria de San Francisco de Asís, uno de los grandes y enorme, ¿no? San Francisco de Asís. Luego hablaremos un poquito de él. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la resurrección, de la Pascua festiva, día de Eucaristía, de escuchar la palabra de Dios, de encontrarnos con los hermanos y sobre todo de recibir el cuerpo del Señor, la comunión. No dejemos de acudir si podemos, si estamos cerca, si no tenemos ningún impedimento físico o algún impedimento de otro carácter. Por ejemplo, ahora pues hay zonas que están confinadas y donde el aforo permitido es muy pequeño, ¿no? Por tanto, bueno, pues tendremos que recurrir, como hicimos en otros momentos también, a la realidad virtual y a conectarnos con la Eucaristía. Hay Eucaristía en la 2 de Televisión Española, normalmente la televisión a las 10:30 del domingo de la mañana, y también en 13TV, que creo recordar que es a las 12, también nosotros en el canal del Santuario de Covadonga retransmitimos la Eucaristía todos los días a las 12 del mediodía. Es muy fácil de conectarse, basta con poner Basílica de Covadonga 24 horas o en vivo y ya sale ahí la dirección, ¿no? En YouTube. Y así pues no perdemos la lectura de la palabra de Dios, vemos la celebración entera con sus cantos, con sus ofrendas, con las peticiones y hacemos también una comunión espiritual. Bueno, vamos al Evangelio de hoy, que es el Evangelio en concreto de Mateo 21, 33 al 43, ¿no? Proseguimos en ese diálogo que el Señor tiene ya en Jerusalén, en los días previos a su pasión y muerte en la cruz y a su resurrección, evidentemente, y tiene pues esa relación en concreto con los fariseos. Hoy, así humanamente, coloquialmente podemos decir como que el Señor les mete el dedo en el ojo, ¿no? Porque les hace ver su propia realidad utilizando, como hace tantas veces, una parábola donde hay un enamorado, que es el propietario, que todos entendemos que se refiere al Padre y que Jesús nos hace conocer, un padre capaz de arriesgarse al menosprecio y a la muerte de su hijo. Y esto no anula el amor de Dios por su pueblo, sino que pretende hacernos entender hasta dónde llega esta capacidad de amar. El amor de Dios es un amor sin medida. La sentencia final no la da Jesús, sino los mismos a los que dirigía la parábola. Por eso les pregunta, ¿no? ¿Ha hecho esto que reaccionen positivamente? ¿Han sido capaces de pedir, como dice también el Salmo de hoy, que Dios les restaure el corazón? Las palabras finales nos dicen que ahora somos nosotros, la comunidad, que hoy se alimenta de la palabra y la Eucaristía, el pueblo que debe hacer fructificar el reino de Dios. La historia, como digo, trata de un propietario y de su viña. La viña es un símbolo del pueblo de Israel, usado en un tono polémico, ¿no? Los siervos que el propietario envía a la viña son los diferentes profetas que Dios ha enviado a Israel. Más evidente aún es la identificación del Hijo, el último, que es enviado, Jesús, el Hijo de Dios. Incluso la muerte de éste recuerda el relato de la pasión, ya que el Hijo morirá fuera de la viña, como Jesús, que muere fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte Gólgota, en el Calvario.
Hay una insinuación sobre la apertura universalista que será típica del cristianismo, cuando en el versículo 45 dice: por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. La totalidad de la parábola tiene una fuerte carga cristológica que culmina con la identificación de Jesús con la piedra rechazada por los constructores, que se convertirá en la piedra principal, la piedra angular. El lenguaje figurado que usa el evangelista ayuda a entender a la comunidad que está hablando del anuncio de la muerte y de la resurrección del Señor. Por tanto, hoy el mensaje es un mensaje de fidelidad. La fidelidad es una virtud expresiva de riqueza humana, social y espiritual. La fidelidad es expresión de una disposición interior, de respeto, de estima, de amor. La fidelidad brota de la confianza sellada en el corazón, y tenerla nos hace serenos y motivados, como puede ir acompañada también de dolor y de decepción. Hay fidelidad que responde al amor, ¿no?, y al compromiso. Nadie puede exigir que seamos fieles, como tampoco nadie nos puede obligar a amar, ¿no? El amor, la fidelidad es un regalo, es un don. La estimación, el amor, es un hallazgo sentido y compartido, del que brotará la fidelidad libremente, ¿no? Por tanto, el hilo conductor es la fidelidad, con un lenguaje amoroso. Expresa la relación de la vida y la fe entre el pueblo de Israel y Dios. Voy a cantar un canto a la viña de mi amigo, ¿no? El canto de mi amado por su viña. Es el canto del amor de Dios hacia el pueblo de Israel, que ama, pero que no le corresponde. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. En un contexto de confrontación, primero se describe a rebelión violenta y cruel de los labradores, hasta asesinar al heredero, porque lo querían todo: la herencia, la cosecha. Después sigue la interpelación: cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Parecería que debería deshacerse de ellos, pero no es eso lo que hace. La reacción del dueño no es destruir la viña, su pueblo, el mundo que él ama entrañablemente, en el que cree y espera que fructifique. No obstante, estos amados de Dios somos nosotros, y lo que más nos es propio es que seamos fieles. Lo importante es descubrirnos amados de Dios, sabernos amados de Dios. Y entrando en esa corriente de amor, ya surgirá la fidelidad expresiva en dar frutos, y por sus frutos los conoceréis. Estos también somos nosotros, nuestras comunidades cristianas. ¿Encontrará en esta comunidad frutos de justicia y de bondad? ¿A quién o a qué somos fieles? ¿Cuáles son nuestras fidelidades y nuestras infidelidades? ¿Qué hacemos en concreto para construir un mundo mejor, una sociedad mejor, una familia mejor? ¿Dejaremos este mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado? ¿Dónde me sitúo? ¿Qué hago y cómo me corresponsabilizo de ser artífice del reino de Dios? Hoy la viña es nuestro mundo, convulsionado en su progreso y bienestar. Todo va bien, todo adelante, la técnica, la tecnología, y sin embargo convulsionado por una bacteria, por un virus, el COVID-19, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro crimen es acaparar, aprovecharnos, ser insolidarios, individualistas, egoístas, violentos, protagonistas de situaciones que no son propias del ser humano, ¿no?
La imagen de la viña nos interpela personalmente y como Iglesia. Somos trabajadores, presencia transformadora de la viña del Señor, casa común. Eso a lo que nos está invitando el Papa Francisco, a ese trabajo de construir una casa nueva, donde habite la justicia, la paz, la solidaridad, el amor, donde nos tratemos como hermanos, algo que se relaciona muy mucho precisamente con la imagen de San Francisco de Asís, ¿no? El santo que hoy también celebramos. En italiano, Francesco d'Assisi, nacido Giovanni di Pietro Bernardone en Asís en 1181, quizá en el 82, y muerto también en Asís el 3 de octubre de 1226. Es un santo, por tanto, de la Umbría, diácono, también conocido como el Padre Francisco, y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas, junto con Santa Clara, y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca San Francisco como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad, en su juventud pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia del Evangelio, el Evangelio sin glosas. En Egipto intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden, mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmas, visibles y externos inclusive. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228. Su fiesta se celebra este día, el 4 de octubre, en italiano conocido también como Il Poverello de Assisi, o sea, el pobre de Asís, ¿no? El día 3 de octubre de 1226, habiéndose hecho desnudar y tender en el suelo, en su ciudad natal, una vez escuchada la pasión según San Juan, y mientras recitaba el Salmo 141, con mi voz invoqué al Señor, al llegar al versículo, los justos están esperando que tú me premies, murió San Francisco de Asís. Contaba 45 años de edad. 6 años antes, el santo había tenido el acierto de renunciar a querer dirigir la obra por él iniciada y que tomaba unas proporciones insospechadas. Francisco regresó entonces a su natural soledad. La estimación optimista que sentía por la creación, posiblemente dentro de la línea del humanismo italiano precoz, y la aceptación gozosa y llena de amor por aquella, en paradójico contraste con su total desprendimiento, él habla muchísimo de la señora pobreza, la Madonna pobreza, hacen que nuestro santo se aparte en cierto modo de la antigua y más tradicional concepción de la vida monástica. Pero a pesar de ello, Francisco, a lo menos él, si no sus seguidores, era un monje. En vano buscaríamos caracterizar su figura en pocas palabras, si no nos fijáramos en el fenómeno místico con que Dios mismo quiso que se exteriorizara lo que era Francisco, los estigmas. 2 años antes de su muerte fue marcado en el monte Berna con los estigmas del Salvador. De eso se trata, de la total configuración con Cristo como resultado final de la evolución espiritual del santo, el cual desde la contemplación de la grandeza y la majestad del Padre del Cielo había pasado sobre todo a partir de 1209, es decir, desde los inicios de su actividad apostólica, a experimentar vivamente en él mismo el anonadamiento del Verbo hecho hombre, hecho carne.
Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan elocuente y magnífico de San Francisco de Asís. Pedimos hoy especialmente por toda la familia franciscana, por todos los franciscanos, clarisas, los franciscanos seglares, por todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.